Como habíamos anunciado hace unos minutos, Sergio Keneteman, secretario de Comunicación, bueno, antes fue diputado provincial por la UCR, bueno, y ha transitado la vida política en otros ámbitos. ¿Cómo andamos? Hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bien, dentro de, bueno, de lo vertiginoso que es hoy la gestión pública, hoy no solo de la provincia, entiendo que los intendentes en general están pasando por lo mismo, un momento difícil, bueno, más allá de eso, también disfrutando de ser parte hoy del oficialismo después de tantos años de trabajar para llegar, para ser parte de un proyecto que gobierne. Bueno, hoy nos toca en un momento muy difícil, pero la verdad estamos muy contentos. ¿Hace cuánto? 4 años que no hablas por lo menos con la prensa, desde que eras diputado. Sí, que no tengo ¿Tuviste a cargo de la campaña? Sí, que no tengo una entrevista hace mucho, sí. Bueno, nada, sí como por ahí he tenido alguna aparición, por alguna cuestión muy concreta, alguna pregunta o alguna gacetilla, alguna nota a algún medio de una página web. Pero sí, en un reportaje ya hace mucho tiempo que no estoy. Bueno, hoy me toca un rol que por ahí requiere un poco de estar trabajando desde atrás, acompañando, apoyando mucho, trabajando mucho, pero por ahí no siendo vocero de la gestión. Pero bueno, cuando toca o cuando considero que es necesario, alguna declaración hacemos. Claro, bueno, la semana pasada te referiste concretamente al conflicto docente, conflicto que sigue ahí, latente. ¿Qué lectura, sin entrar en lo que es la propuesta concreta, qué lectura política hace de lo que podríamos decir que es el conflicto que tiene hoy el gobierno provincial? Sí, yo ya a esta altura de mi vida, es decir, con casi 62 años, empecé a hacer política antes de la democracia en Entre Ríos, y uno ha seguido los procesos de la democracia hasta acá muy de cerca, y la verdad es que hay cosas que llaman la atención. Que ACMER, digamos, haya aceptado que durante 25 años tengan un aporte del gobierno nacional en un concepto no bonificable, y que fue el FONID, y después conectividad a partir de la pandemia, y lo recibían y lo cobraban, y después cuando Milei toma la decisión de sacar ese aporte del gobierno nacional, bueno, ese fue el foco, el conflicto más importante en su momento con la docencia en Entre Ríos, con el gremio sobre todo, fue eso, la pérdida del FONID y de conectividad. El gobierno intentó hacerse cargo y se hizo cargo en los primeros meses, después fue imposible, económicamente imposible, y hoy con un esfuerzo gigantesco la gestión de Frigerio devuelve la conectividad y el FONID, que ahora la idea es que se llame FOPID porque es provincial, el aporte exclusivamente provincial, en las mismas condiciones que lo recibieron hasta diciembre. Y bueno, ahora que todo el conflicto se reduzca a que el FONID recuperado no es bonificable, bueno, nos parece que no toma en cuenta primero el contexto en el que estamos atravesando, la gestión, una situación de emergencia no solamente para el gobierno nacional, sino sobre todo para el gobierno provincial. Una provincia que está recibiendo un 20% menos de recaudación de la que recibía Bordé el año pasado. Una provincia que ha dejado de recibir muchísimos aportes del gobierno nacional que las gestiones anteriores recibían. Estos dos ítems que hablábamos recién, pero lo de transporte, lo de la caja de jubilaciones, que parte del déficit que tiene que poner el gobierno nacional, desde diciembre estamos recibiendo 0 pesos y no deberían ser menos de 7.000 millones por mes. Bueno, se retiró de la obra pública, todas las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y que impactan de lleno en la economía de la provincia, una provincia que el 70% de los recursos son nacionales. Entonces no entender ese punto, esa situación, y
responder a este tremendo esfuerzo del gobierno provincial. Hoy estaba escuchando que el gobierno de Milei, como contraoferta a las universidades, le va a ofrecer pago mínimo. No terminé bien de entender cuál es la oferta, pero lo concreto es que al gobierno nacional le sale 60.000 millones de pesos ese aporte que le quiere hacer a las universidades para tratar de trabar el conflicto. Al gobierno provincial, en estos meses que quedan, le implica un gasto de 70.000 millones hacer esta oferta que le hizo y que finalmente se hace por decreto. Con todo el esfuerzo, sabiendo que los sueldos son muy bajos, como han sido todos los últimos años, una lucha de ACMER y etcétera, la conocemos, sabemos lo que ha luchado por los sueldos. No es que el año pasado estaban de maravilla, cuando prácticamente Bordé tuvo, creo que en los 8 años, no sé si tuvo 19 paros y nosotros vamos 24 en 9 meses. Entonces digo, hay algo que es distinto en el tratamiento. Me parece que nosotros podemos, el gobernador ha demostrado apertura, vocación al diálogo, lo ha recibido, ellos mismos reconocieron, se reunieron más con el gobernador Frigerio en estos meses que con Bordé en los 8 años, y sin embargo meten ahora, la semana pasada, 5 días de paro, que bueno, lo que hace es alterar absolutamente la calidad de la educación. Son 5 días que los chicos no van a clase, que la situación hoy es muy compleja. Me parece que hay una decisión absoluta de diálogo, de intento de solucionar el conflicto del gobernador, que merece otra respuesta. Digamos. No va a haber nunca un desconocimiento ni una actitud del gobernador de no escuchar, pero con los chicos en el aula, eso es lo que estamos pidiendo. Y cuando uno revisa te lo pregunto porque eso es la especialidad en comunicación, cuando uno revisa la gestión de gobierno y la comunicación, uno lo ve muy presente al gobernador, un gobernador que hace conferencias de prensa casi semanales, bueno, que va a cualquier programa de televisión, de radio. ¿A qué responde esa presencia del gobernador casi como al frente de su voz como parte de la comunicación importante del gobierno? Sí, yo creo que responde a muchos factores. Uno, que es un gobernador que entiende como pocos la importancia de la comunicación. Él es un dirigente que ha estado vinculado a la gestión pública desde muy joven y siempre le ha dado a la comunicación un valor estratégico y le interesa mucho. Él siempre lo dice, gestionar es muy importante, pero no es menos importante comunicar bien. Entonces eso está presente todo el tiempo, por un lado. Por otro lado, hay una desesperación, digo, por poner un término, o una obsesión por tratar de comunicar la verdad. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que, como explicaba hoy, digamos, cuál es la situación en la que nos tocó asumir este gobierno, digamos, con la quita de ganancia y de IVA de la gestión anterior? Perdimos muchísimos recursos, más de un 20%, como decía hoy. Pero aparte nosotros, después del crédito que tomó Bordé en dólares, que se aprobó cuando yo era diputado, que él refinanció, justo las cuotas de vencimiento caen en febrero, a 2 meses de asumir de esos primeros 66 millones de dólares. De asumir en este contexto, además. Claro, en este contexto, y después ya en agosto la segunda cuota. Con un gobierno nacional que se retira, que no hace vivienda, que no hace obra pública, que nos saca los fondos para transporte, para educación, no nos paga lo que nos debe pagar, y por lo cual el gobernador fue a la justicia en la caja de jubilaciones y en Salto Grande. Entonces, bueno, él tiene, como digo, una obsesión porque los entrerrianos conozcan la verdad. Y también conozcan la verdad de lo que estamos haciendo, de todas las medidas que se han hecho para achicar el gasto, para ajustar, y también de transparencia. Todos los proyectos de ley que el gobernador permanentemente está enviando para transparentar. Bueno, hubo un pedido de la justicia que hubo que acatar, pero en definitiva fue esta gestión la que abrió la información de los contratos en la legislatura. Él tiene una necesidad de que no haya
cosas que no se puedan comunicar porque bueno, el gasto reservado no se pueden explicar, se saca. Él lo que necesita, lo que quiere, todo el tiempo lo que plantea es esa necesidad de que seamos absolutamente abiertos, de que contemos todo, de que digamos todo, y a veces él es él mismo el que quiere salir a comunicar. Y bueno, nada, es su forma. Ahora, discúlpame, ¿cómo contar esto que decías vos, ¿no? De una obsesión por contar toda la película? En un mundo de reels, digamos, en donde la comunicación, yo digo lamentable que sea así, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Comunicar en reel, en cortes, en piezas comunicacionales de un minuto. ¿Cómo trabajan eso? Bueno, yo pertenezco a una generación que todavía nos cuesta entender esa comunicación, la comunicación del título, la comunicación de muy pocos caracteres de Twitter, que bueno, ahora se puede hacer más, pero en su momento realmente costaba mucho entender cómo podíamos comunicar en tan pocos caracteres, o bueno, la forma que tienen hoy las redes sociales de comunicar. Mucha imagen y mucho título y bueno, y poco contenido, pocas notas digamos de opinión, o notas en las que uno se pueda detener a leer y analizar, un poco como te gusta a vos y como nos gusta lo que tenemos, un poco más, o fuimos formados en esa concepción de la comunicación. Pero yo, por suerte, creo que sobre todo en Entre Ríos tenemos todo el abanico de la comunicación. Podemos tener esa comunicación, que obviamente es la que consumen mucho más los jóvenes, porque esa es su forma de comunicarse, pero también es una provincia riquísima en calidad y en cantidad de medios de comunicación tradicionales. Todavía nosotros tenemos en esta provincia varios diarios de papel, semanarios de papel, pero aparte, bueno, canales de televisión, radios, páginas web, que informan, comunican, investigan, opinan de la manera tradicional. Y creo que las redes en general también trabajan o están, se han adaptado a que la noticia, la agenda, la generación de los contenidos surge de ahí, las investigaciones surge de ahí, y después obviamente terminan replicando en las redes sociales. Muchos medios importantes tienen también su trabajo en redes, y muchas veces las notas son leídas a través del ingreso en las redes. Bueno, entiendo es como que la distribución de la información suele ser más corta de la información original. Seguro, porque hay en general mucho menos tiempo, porque hay una capacidad de interpretar distinta, a veces con una foto y con un título se sintetiza mucho una comunicación que bueno, antes estábamos acostumbrados a que sea páginas y páginas a veces de un semanario o una nota larga de un periódico, ¿no? En la última semana, en las marchas, aparece un tema vinculado a la comunicación también, en donde se lo pega en las marchas docentes del martes y en la marcha universitaria del miércoles, donde aparece por primera vez, o por lo menos yo percibí eso, en donde quienes se movilizaron pegaron la figura del gobernador, de Rogelio Frigerio, a la del presidente, como una misma cosa, como una misma idea política, lo cual yo lo escuchaba al gobernador decir, no, bueno, fuimos los únicos que hemos denunciado al gobierno nacional, si se quiere, en el ámbito judicial, fondos de ANSES, regalías, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lees esa síntesis, por lo menos que hicieron quienes se manifestaron la semana pasada? Sí, yo creo que hay una simplificación ahí injusta, porque como digo, y no para no volver a analizar, obviamente la situación en la que el gobernador ha recibido la provincia la ha abierto y se la ha puesto, digamos, en la mesa de negociaciones a los gremios docentes, digamos, y a todos los otros gremios, porque
también vale decir que con el único gremio con el que no hemos podido acordar es con el gremio docente. El resto de los gremios, con el resto de los gremios que hemos conversado, discutido, trabajado de la misma manera buscando los consensos, hemos podido lograr consenso, no así con el gremio docente. Pero digo, esa simplificación de que Frigerio es Milei realmente es casi irresponsable, porque por un lado, como digo, nosotros estamos sufriendo los ajustes que ha hecho Milei en la provincia de Entre Ríos. Yo digo, muchos de los ajustes que está haciendo Milei, con lo cual todos coincidimos que es no gastar más de lo que ingresa, muchos de esos ajustes se hicieron quitando los recursos a las provincias, sacando los recursos discrecionales, por lo menos, a las provincias, que bueno, nos pone a la provincia en una situación de mucha complejidad, digamos. Si le quita recursos al transporte, nosotros no tenemos que hacer cargo porque somos los que estamos junto a los municipios poniendo la cara frente a los entrerrianos que viajan en transporte. De alguna manera lo tenemos que resolver. Si le corta los fondos a los docentes, de alguna manera lo tenemos que resolver. Todo lo que el gobierno nacional se ha retirado, la provincia se ha tenido o se está haciendo cargo y peleando por los recursos que nos corresponden, como lo de la caja de jubilación, que eso nos corresponde, y por eso hemos ido a la justicia, porque no lo hemos logrado de otra manera, lo que nunca hizo el gobierno nacional. Nosotros cuando recuperamos en la época de Macri y Bordé, en la primera gestión, el 15% de coparticipación nacional que no llegaba a la provincia, fue por una pelea que dieron 3 provincias en la cual no estuvo Entre Ríos: San Luis, Córdoba y Santa Fe. Y ellos recuperaron el 15%, pero también lo que le debían y que reclamaron por haber judicializado. Nosotros no tuvimos esa posibilidad de recuperar esos recursos que sí recuperaron estas 3 provincias, porque nunca hicimos un planteo judicial defendiendo los intereses de la provincia, como sí lo hizo este gobierno. O sea, yo lo viví de adentro, yo sé que al gobernador no le importó las consecuencias cuando tuvo que ir a reclamar los recursos que nos pertenecen y que no nos están llegando. Entonces, simplificar diciendo Frigerio es Milei, sí hay un acuerdo en el rumbo del gobierno nacional en general, lo ha dicho siempre y lo dice siempre el gobernador. Nadie puede estar en contra de que un gobierno no emita dinero irresponsablemente y no le dé manija a la maquinita, con lo que se genera inflación, y no hay ninguna posibilidad de frenarla si eso no se frena. O lo mismo con bajar la inflación, o lo mismo con reducir el gasto público. Son cuestiones muy generales en las cuales el gobernador ha dicho con claridad: yo estoy de acuerdo en ese rumbo. Ahora, las cosas que no está de acuerdo, cuando él tuvo que enfrentarse al gobierno nacional, porque en la primera proyecto de ley que envía había un aumento de la coparticipación, incluso a algunas economías regionales que no tenían, que no se le cobraba como a la soja, él peleó para que no se graven a las economías regionales, como terminó en definitiva saliendo por la pelea, entre otros, del propio gobernador. Es decir, no aceptó las retenciones y fue y negoció y dijo: las retenciones, con las retenciones a las economías regionales no estamos de acuerdo, y se opuso, y finalmente se terminó sacando del proyecto las retenciones. Digo, las veces que él se ha tenido que enfrentar, se ha enfrentado. También es cierto, como decía hoy, una provincia que recibe el 70%, explica sus ingresos por los ingresos nacionales, no es tan sencillo enfrentarse irresponsablemente. Ya hemos tenido estas experiencias, vos lo has dicho, lo hemos hablado algunas veces, ya hemos tenido estas experiencias de gobernadores que se han enfrentado al gobierno nacional y también sabemos cómo terminamos. Entonces yo digo, el equilibrio justo sí, acompañar las medidas con las cuales compartimos sí. Ahora, cuando nos tocan un derecho a los entrerrianos, el gobernador es el primero que se planta, lo pelea, lo discute, se enfrenta y termina incluso judicializando cuando tiene que judicializar. Aire electoral 2025, nadie quiere hablar de esto, pero bueno, la gente de la política lo habla todos los días.
¿Te imaginas una alianza con la Libertad Avanza, digo, de Juntos por el Cambio? La pregunta viene a propósito del encuentro de hace unos meses del gobernador con Karina Milei, que es un poco la que está organizando el partido a nivel nacional. Hubo dirigentes radicales que los mencionaron y otros que lo cuestionan. Yo creo que uno en política, primero no tiene que sorprender nada, pero tampoco puede ser tan irresponsable de enrolarse en una discusión, en un análisis de una situación que realmente no forma parte de este momento. Es decir, la verdad que la estamos pasando muy mal con la situación económica, con los recursos. Estamos hoy nosotros en la provincia tratando por todos los medios de, bueno, como digo, por un lado hacernos cargo de lo que el gobierno nacional se ha retirado, de ver cómo podemos, pese a la herencia que tuvimos, retomar la obra pública, arreglar la situación de la trama vial de la provincia, que es desastrosa. Estamos dando un montón de peleas a la vez, con muy pocos recursos. En ese marco, hoy sentarse a discutir y a que el debate sea si vamos a ir con un partido o con otro partido en las elecciones legislativas nacionales del año que viene, realmente no tiene que ver con el momento y sería casi irresponsable. Yo no le tengo miedo a ningún debate, de hecho en el radicalismo estas cosas siempre se debaten, se discuten. Vamos a tener un congreso dentro de poco y seguramente formará parte de esto de la discusión. A mí no me asusta nada. En política yo puedo discutir todo, analizar todo. Con muchas cosas he estado muchas veces de acuerdo y las he acompañado, y otras veces no he estado de acuerdo y también las he acompañado. Yo digo, siempre fui parte de esa experiencia maravillosa que fue en marzo del 2015, cuando el radicalismo discutió tan fuerte en aquella convención de Gualeguaychú la incorporación a una alianza con el PRO, que para muchos radicales parecía realmente una locura. Y bueno, terminó constituyéndose, cambiemos y bueno, y tuvimos que entender un montón de cosas y fuimos marchando, y ese proyecto hoy termina depositando al radicalismo en el gobierno de la provincia. Digo, hay que discutirlo, hay que analizarlo en su momento, ver que, digamos, somos conscientes de que gran parte del electorado nuestro es el mismo electorado que lo votó a Milei, y gran parte del electorado que lo votó a Milei también digamos, ha sido parte del electorado del gobernador. Yo creo que ¿Crees que los chispazos que hay en el radicalismo se van a ordenar, o por lo menos? Yo creo que el radicalismo, como siempre, lo va a debatir, lo va a discutir, va a terminar resolviendo por mayoría en sus congresos. El año que viene va a haber incluso internas partidarias también. Serán discusiones que habrá que dar en su momento. Como digo, a mí no me asusta nada, pero también es cierto que tenemos que discutirlo, que analizar, que tenemos límites que obviamente hay que ponerlo sobre la mesa, pero digo, es un momento que va a ser más adelante, y cuando llegue lo haremos como hemos hecho siempre en el radicalismo y Juntos por Entre Ríos. Estas discusiones se dan sin problemas, se analizan, se discuten. Hoy somos un frente que lo integran algo así como 30 espacios políticos. Ya tenemos una variedad ideológica incluso dentro de Juntos por Entre Ríos muy amplia, y creo que entendemos todo que, bueno, hay cosas en las que sí no se puede, no podemos estar discutiendo, y en base a eso, bueno, creo que hemos conformado un gobierno que se va terminando de integrar, de entender que vamos tomando una personalidad como espacio, y bueno, y el radicalismo forma parte de este proyecto, de este gobierno. Orgullosamente tenemos un gobernador que ha sabido cómo también integrar a todos los espacios. El radicalismo concretamente hoy está integrado, por su espacio interno en un 99%. Entonces, me parece que, bueno, tenemos que disfrutar de este momento del espacio, y cuando venga el momento de discutir, como digo, una elección que es nacional, que se eligen legisladores nacionales, tendremos que analizar y discutir qué es lo que más sirve para la provincia.
Se empieza a escuchar, o se escucha, muy de Palacio esto, posibles cambios de gabinete. ¿Qué hay de eso? Yo creo que es lógico que se escuchen ciertos cambios, posibles cambios de gabinete. En el gobierno nacional yo creo que ya son innumerables los cambios de gabinete que ha habido desde el 10 de diciembre hasta acá, y sin embargo en el gobierno provincial hasta ahora no han ocurrido. Es lógico que haya recambio, que en algún momento alguien renuncie, o que el gobernador entienda, después del seguimiento que él hace, es exhaustivo de cada uno de las áreas de gobierno. A mí me llama la atención el conocimiento, el seguimiento que el gobernador hace de la marcha de cada una de las áreas de gobierno, del logro de los objetivos, de la planificación, de cómo se van concretando cada una de las iniciativas, de las propuestas, cómo se va ejecutando el presupuesto de cada una de las áreas. El gobernador tiene un seguimiento, como digo, personalizado, muy personalizado, y en algún momento es lógico que él crea que hay que hacer algún ajuste. Todos, el que los entrerrianos votaron es al gobernador. Después el resto fuimos designados o en todo caso pedidos de él para que lo acompañemos, para que le colaboremos, para que cumplamos un rol, pero la decisión de con quién lo va a hacer siempre es del gobernador, que como digo es el que los entrerrianos eligieron, a él lo votaron, y todo lo demás estamos a disposición de lo que él resuelva, si está de acuerdo o no está de acuerdo, y bueno, llegado su momento tomará, seguramente va a tomar decisiones de hacer retoques, eso es lógico. Fuiste diputado de la oposición. ¿Cómo evaluás, cómo analizás el rol de la oposición hoy en el peronismo, básicamente? En general yo lo veo bien, tengo muy buena relación ni hablar con los que fueron diputados conmigo, del justicialismo, de otros espacios, y la sigo teniendo. Puedo analizar, sentarme, discutir, charlar, coincidir en algunas cosas, no coincidir en muchas, pero respeto muchísimo, porque a mí me tocó ser oposición y bueno, fue ser presidente de bloque de un espacio de oposición, y no es simple. Con un gobernador presidente de la Cámara, ¿no era ahí Uribarri? Claro, con Uribarri presidente de la Cámara, abordé gobernador, y bueno, yo era del mismo espacio del ministro más importante del gobierno nacional, que era Rogelio Frigerio, ministro del Interior y Obras Públicas del gobierno nacional. Bueno, en ese contexto nos tocó legislar y ser oposición, y bueno, y yo creímos hacer la mejor oposición, la oposición más responsable, y en general hoy yo veo lo mismo del justicialismo, por hablar del principal partido de oposición, salvo por ahí algunas declaraciones, algunas posiciones que uno cree que son un tanto irresponsables, después de haber que uno dice, pero ¿por qué no esperamos un poco, no nos callamos, si hace 20 años que vienen gobernando y la provincia terminamos recibiéndola como la recibimos? Entonces digo, demos un tiempo, pero en general yo primero digo, la relación personal con casi todos los legisladores y los dirigentes del peronismo, los dirigentes opositores, es muy buena. Y en general considero que han sido, actitudes de colaboración, de acompañamiento de las leyes más importantes que hemos necesitado. Bueno, ahora va a ingresar el presupuesto provincial. Hasta ahora creo que la relación es muy madura. Tenemos también, por suerte, un gobernador que sabe conversar, que sabe buscar consenso, que sabe escuchar, porque lo más importante, o tan importante en la comunicación como hablar o como expresarse, también es escuchar. Y en eso el gobernador es un ejemplo permanente, digamos, en escuchar y después en valorar y en respetar y en aceptar. Él presenta un proyecto histórico para la provincia de Entre Ríos, como es la reforma electoral, que ha avanzado mucho y que otras veces no ha avanzado tanto, pero todo el tiempo le dice a los legisladores, trabajen, hagan los cambios que le tienen que hacer, perfecciónenlo, aceptamos las propuestas que
bueno, que tengan sentido común. Entonces no es tan difícil manejarlo con la oposición, y supongo que para ello tampoco manejarse con nosotros. El Congreso de la Nación ha tomado una relevancia increíble el último tiempo. La política básicamente pasa por los posicionamientos dentro del Congreso. ¿Qué conducción tiene el gobernador Frigerio con los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio? Y lo pregunto en torno al liderazgo que bueno, empieza a ejercer el propio presidente del PRO, Mauricio Macri, sobre los legisladores, ¿no? Nos enteramos este fin de semana que bueno, el PRO, que la línea que bajó Macri a lo que se va a votar ahora, que es el veto de la ley de financiamiento universitario, bueno, es Macri el que baja la línea. Digo, ¿cómo aparece la figura del gobernador sobre los legisladores de su mismo espacio? Yo creo que ahí, para saber cuál ha sido la postura del gobernador, basta con ver cómo han votado los distintos legisladores, han votado distinto, digamos, no siempre lo mismo. Creo que en este sentido común del que hablamos, sobre qué punto no podemos disentir, bueno, ha habido un acompañamiento de los legisladores. Yo estoy en contacto, como siempre, digamos, por ser un amigo personal de Atilio Benedetti, y sé cómo trabaja y con la libertad que trabaja, y las veces que él le ha tocado apoyar una ley o votar en contra de una ley que a veces no coincide con el resto del bloque, lo ha hecho, y lo han hecho otros diputados también. En lo que seguramente no hay una postura ambigua del gobernador es cuando hay que defender los derechos de esta provincia. En ese sentido, ningún legislador lo necesita, pero si es necesario, supongo que el gobernador les hace saber que bueno, que hay que tomar una decisión firme en defensa de los intereses de la provincia de Entre Ríos. Para eso son legisladores de esta provincia. En ese sentido, sí. Después vos te podés mirar el resultado y él entiende de que, bueno, hay no sé, hay distintos bloques que integran distintos... Claro, Morcho está en un bloque, ahora Nancy Vallejo en el del PRO. Y por eso digo, y tienen libertad de acción y se sienten en general, yo creo que muy respaldado por el gobernador, y el gobernador respaldado por ellos. En los puntos sí que no hay discusión, pero esto no es porque el gobernador se lo pida. Creo que en eso hay una posición unánime, y es cuando nos toca defender los intereses de la provincia de Entre Ríos. Ahí creo que todos nos entendemos. Sí, nos entendemos, pero ellos también, en general, creo que se sienten muy cómodos representando este proyecto provincial en el gobierno nacional. En la legislatura nacional. Sergio Keneteman, muchas gracias. No, gracias a vos, Federico.